Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo en este día. Hay con problemas, Marco, de conexión. Sí. Es un capítulo muy especial que hemos denominado El remedio infalible. Seguramente estarán pensando qué quiere decir este tema o este título. Obviamente que nos lleva a pensar en la risa, en el humor. Y justamente para conversar del humor en tiempos de pandemia, la historia de la risa y además, de alguna manera, recordar y comprobar cómo este humor ha ido evolucionando a lo largo de la historia, desde sus distintas expresiones, por ejemplo, el humor circense o el stand-up comedy, que es hoy día el humor que la lleva, por así decirlo. Queremos dar la bienvenida a nuestros invitados, partir por las damas y agradecer la presencia de la comediante Pamela Leiva. Muchas gracias, Pamela. Hola, hola, hola. Me cambié un lugar donde tengo mejor señal. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Eres una persona muy ocupada, eres un artista joven y qué bueno que tengas actividad en estos tiempos difíciles que nos ha tocado como sociedad y como país, pero como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara. Y si hay alguien que sabe de ponerle buena cara al mal tiempo, por historia, y digo también por familia, porque es hijo de el payaso chileno más famoso de todos los tiempos, sin lugar a dudas, del Tony Caluga, a quien también hoy día estamos brindando un homenaje póstumo a su memoria, a don Abraham Lillo Machuca, 1917-1997. Hoy día está con nosotros el Caluga Junior, su hijo, Abraham Lillo San Martín. Bienvenido, Abraham. Hola Marquito, muchas gracias, don Maximiliano, don Owen, señorita Pame, un gusto y gracias por la invitación, mi querido Marco, y gracias por recordar a mi querido padre, el Tony Caluga, que en paz descanse. Bueno, y cuando hablamos de la risa, como decíamos, y este título del remedio infalible, claro, pensamos también en la salud. Y hay alguien que claro, sabe de salud porque es médico, pero sabe también de humor porque lo ha experimentado. Es un actor aficionado, pero en primer lugar es un cirujano. Damos la bienvenida al doctor Owen Korn. Muchas gracias, Owen. Gracias por la invitación, Marco. La verdad es que no sé cuál va a ser mi aporte, lo vamos a ver al final, digamos, pero espero que sirva de algo, digamos. Eso espero. No, te conozco lo suficiente, digamos, y siempre me mete en estos enredos y en estas cosas raras. Hemos hecho varias cosas juntos, y de las cuales hemos salido ilesos en general, digamos, pero algo rasguñados a ratos, digamos. Gracias, Marco, por la invitación. Gracias, Owen. Y por último, también agradecer la presencia de un hombre que sabe de historia porque ha estudiado el tema de la risa y también el tema de la religiosidad popular. Es Maximiliano Salinas, historiador, doctor en teología y profesor de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias, Maximiliano, por estar con nosotros. Gracias a ti, Marco, por esta linda invitación para hablar de este tema infalible. De remedio infalible. El remedio infalible. Es infalible. Bueno, cuando hablamos de circo y a propósito del patrimonio, el año pasado el circo tradicional fue declarado patrimonio cultural inmaterial. Es parte ya del registro. Sí. Así que es una muy buena noticia porque es importante salvaguardar más de 200 años de historia, ¿o no, Abraham, que tiene el circo? Sí, por supuesto. Y eso ha sido en base a la buena dirigencia que hemos tenido en nuestro sindicato
y tratando de poner al circo, digamos, tenerlo en un podio donde tiene que estar porque son años y ha sido una cultura, la parte circense, para todas las, digamos, para todas las cosas, porque yo recuerdo de niño que yo alcancé a ver obras de teatro en el circo. Ahí se hacía para la Semana Santa, se hacían como te dijera yo, la Pasión del Señor, y me tocó verla. Y hacían cosas actorales en el circo. Después hubo un tiempo donde empezó a pasar por el circo cantantes, animadores, carpas casino, y en fin, hasta que con el tiempo fue cambiando y ahora ya quedó propiamente tal el circo. Empezó después con los animales, y ahora ya no están los animales, y ahora seguimos haciendo circo en la forma tradicional como siempre lo hemos hecho. Entonces el circo ha sido parte de la cultura actoral y todas las cosas. El folclore también pasó por el circo. Y los músicos ahora, con la modalidad de estos equipos extraordinarios de música, de sonido, se perdieron los músicos en el circo, que es un sueño que yo he tenido. Yo digo, antes de morir voy a tener que lograrlo, porque mi papá llegó a tener hasta 25 músicos para sacar una función, lo que hacía don Enrique Venturino Soto en su Cabo Policán en esas temporadas que yo me recuerdo de niño. Entonces, es bonito que el circo haya tener su lugar, que ahora patrimonio inmaterial, y estamos en la cultura y la arte entremezclados con todas las cosas. Y aquí Pamelita a lo mejor debe saber el asunto que estamos pasando todos los actores y comediantes con esta cosa que tenemos en el Ministerio de Cultura. El que no tiene talento para hacer un proyecto fondar está frito. No, aparte que para hacer un proyecto de fondar tienes que saber como ingeniería de cosas, de verdad que yo he escuchado gente que contrata gente para que le postula los fondar, porque de verdad la cuestión es como, tienes que saber esta física cuántica, es muy difícil, de verdad yo creo que en todas las crisis que hemos vivido a lo largo de la historia, pero si nos damos cuenta hoy día que desde el estallido social, que todo el ambiente del entretenimiento se vio afectado, han sido también los primeros de mantener la moral alta del público y de la gente. Los artistas, los músicos, los comediantes, los pintores, los poetas. Cuando el estallido fuimos los primeros en parar, pero sin embargo fuimos los primeros que también se van a la calle a estar con la gente, a entregar el trabajo. Siempre el artista en general ha sido muy generoso por su trabajo. Muchos artistas hoy día, y Abraham aquí me puede confirmar lo que estoy diciendo, siempre estamos haciendo beneficios, yendo a los bingos, a donar nuestro trabajo en pro de la gente, porque nosotros nos servimos y trabajamos por y para el público, y sin embargo no tenemos apoyo del Estado. Pero aquí seguimos dando la pelea, dando la lucha, y eso es muy bonito también de parte de nosotros. Pero hoy día se realizó una manifestación afuera de la Moneda, y de parte de una asociación gremial de todos los equipos técnicos que también se han visto afectados por esta crisis. Son parte son mucha gente que a veces no se ve en el escenario, pero sí, sin ellos los espectáculos tampoco se podrían realizar. Y también es una industria que está muy abandonada, y se está peleando hoy día por obtener el 1%, que se vaya a la cultura, y que se pueda apoyar a los artistas que dan vida y que son parte de la historia de cada sociedad. Sí. He dicho. Podríamos cerrar aquí, Marco. Bueno, y nosotros, oye, aparte de todas estas cosas que estamos pasando, esta famosa pandemia, tuvimos que reinventarnos, porque ¿qué podemos hacer? Yo estoy aquí en Quillota, yo les digo que estoy aquí en Quillota, yo desde que empezó esta cosa de la pandemia me pilló el 10 de marzo aquí en Quillota, con el circo listo, llegar y trabajar, ¡pum! Me pilló la pandemia y aquí quedamos. Circo parado, toda la compañía. Yo desde que empezó esta pandemia me aquí, irse a sus casas, estar en sus casas con su familia mientras pase esto. Me pilló la pandemia y aquí quedamos. Circo parado, toda la compañía. Claro,
Y aquí nos quedamos. Su casa con su familia, mientras hace esto. Owen y Maximiliano, ¿qué recuerdos tienen ustedes de lo que significa para ustedes este patrimonio cultural inmaterial que hoy día? Yo creo que todos de niños tenemos el recuerdo de haber ido al circo con nuestros padres. El famoso circo que se armaba en el Teatro Caupolicán era de regla, digamos, y yo todavía vivo acá en San Bernardo, y en esa época ir a Santiago, por decirlo así ahora, era toda una proeza, había que ir en micro, en fin, y llegar ahí a la zona del Caupolicán, hacer la fila. Las entradas se compraban en el momento, yo era chico y siempre recuerdo a mi padre que hacíamos la fila para llegar a la boletería y cómo conseguir entrada. Entonces yo veía que mi padre se acercaba al boletero y ponía la mano sobre la taquilla, y yo cuando era chico no veía, digamos, pero después me enteré de que debajo de esa mano había un billete, digamos, y ese billete le permitía conseguir entrada, digamos, en lugares mejores, digamos. Yo pensé que mi papá era mago, digamos, porque él como que era conocido, llegaba ahí y le pasaban boletos, digamos. Claro, después ya más grande entendí que el truco era otro, digamos. Pero de ese modo conseguíamos esta entrada y veíamos este espectáculo de luces y era una maravilla. O sea, en esa época tendrás que no había televisión, no había efectos especiales, era todo real, y por lo tanto el circo para un niño era la maravilla, digamos, porque era ver en verdad gente extraordinaria, gente que era capaz de hacer cosas que el normal de la gente no era posible hacerlo. Era más que gimnastas, o sea, era gente que además vestía estos trajes llenos de luces, y todo esto se prendía, digamos, y después se apagaba, y la pista quedaba vacía, y toda esta magia que tú vivías en ese rato te la llevabas para la casa, digamos. Entonces era o sea, para mí, por lo menos yo creo que para toda la gente era una cosa muy importante. Sobre todo, y después considerando que estos circos iban a los pueblos más chicos aún, que tenían menos posibilidades de ver este espectáculo, y quedaban sin duda maravillados. O sea, la llegada del circo era me acuerdo de haber vivido cuando pasaba el circo y se presentaba en el pueblo, y pasaban los artistas y eventualmente los animales por la calle principal del pueblo a la llegada del circo, y con los payasos adelante, y todo el pueblo se enteraba de que el circo había llegado. Y eso era parte del espectáculo. Entonces, sin duda, yo creo que por lo menos la generación nuestra quedó marcada por eso, sin duda. Yo no sé si las generaciones actuales ven de otra manera el circo, pero para nosotros era un extraordinario espectáculo, sin duda. Sin duda. Oye, para hacer el link con Maximiliano, ¿de dónde viene esto de la risa remedio infalible? ¿Crees tú, Owen? Oye, esa era una frase ¿cómo se llama? El título de un capitulito de una revista gringa, güey. The Reader Digest. El famoso Reader Digest. Que era de lectura masiva hace cualquier tiempo. Claro. Tenía un tío que coleccionaba el Reader Digest, y me llamaba la atención que en cada número venía esas pinceladas de humor y con el título La risa remedio infalible. Claro. Todavía existe el Reader Digest. ¿Aún? Sí, todavía existe. Y son, o sea, siempre fue, digamos, con lecturas seleccionadas de distintos orígenes, que esta revista las juntaba y era, o sea, era muy interesante. Ahora ya no tiene tanto interés porque con Google tú puedes llegar a cualquier parte, pero en ese momento era una forma de enterarse del quehacer mundial, digamos, porque había artículos de todo tipo. Claro. Y entre medio venía esto de la revista Remedio Infalible. Y la cita citable, que era otro capítulo, las citas citables. Y la gente los coleccionaba. Bueno, y aunque parezca raro, amigos míos, yo de ahí sacaba chistes de Reyes Dar para hacer en el Festival de la Una con el personaje que tenía. De ahí me colgaba. Las fuentes son misteriosas. Sí.
Ay, y como era un libro chiquitito, yo le decía, no, si lo inventé yo, como nadie veía el libro que era chiquitito. Ay, mi Dios. Recuerdos. ¿Cómo esto de la historia de la risa, Maximiliano? ¿Cómo uno puede investigar lo que es la risa de los chilenos o la risa de nuestros escritores? Por ejemplo, tú has hecho un estudio sobre la risa de Gabriela Mistral, que alguien diría, oye, pero y Gabriela Mistral también rió alguna vez. Claro, claro. Mira, a mí siempre, como te decía al empezar, ¿no? A mí como historiador siempre me cautivó el tema de la risa porque nunca estaba. Ni en los libros de historia, ni menos en los historiadores, que eran todos más bien seres muy graves. Y como que la historia se veía como una cuestión trágica, ¿no? La tragedia de la historia. Así que eso me picó la guía. ¿Cómo poder armar un relato o buscar en la historia justamente lo cómico? Y eso, bueno, ha sido un trabajo de hartos años allá en la Universidad de Santiago. Y claro, un tema que me interesó particularmente fue encontrar la risa en la literatura chilena. Y especialmente en el caso de Gabriela Mistral, porque uno tiene, lo mismo que tú dices, tiene la imagen de Gabriela como una mujer más bien seria, trágica, doliente, que lo pasó mal, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una invención, es una impostura. Mistral era una mujer muy luminosa y muy brillante y muy cómica. Entonces, había que hacer el esfuerzo por encontrar esa nueva dimensión, ¿no? Y se encuentra fácil. No es necesario hacer grandes volteretas, oye, porque en la propia poesía hay mucho de elementos cómicos y especialmente en su persona. El carácter, su personalidad, era una mujer muy atractiva, muy simpática, que era el Valle de Elqui. No sé si conociendo el Valle de Elqui, allá la gente no es muy tonta grave. En general es gente muy alegre, muy optimista, muy entusiasta, muy linda. Entonces la Gabriela, ¿por qué iba a ser distinta siendo ella una hija del Valle de Elqui? Sí. Pamela, ¿el humor tiene sentido? ¿Tiene sentido el humor? ¿Cómo llegaste tú al tema de la comedia? En tiempos, sobre todo hoy día de pandemia. A mí el humor me ha salvado la vida, la verdad. Creo que el humor para mí es mi mayor catarsis, es una forma en la cual yo logro sanarme a mí misma, es una forma de ver la vida que se convirtió en mi trabajo, pero yo desde que tengo uso de razón, el humor ha sido parte de mí, de mi forma de comunicarme, de mi forma de vincularme, de entrar a distintos grupos, como desde amistades, el humor siempre ha sido mi ventanita. Y creo que también el humor hoy día ha sido también la voz un poco de la gente. A través del humor hemos logrado ir haciendo crítica también, reírnos de los poderosos. El humor uno lo puede usar de distintas formas, desde la observación, desde la complicidad, desde la empatía, pero también hay un tipo de humor desde la superioridad. Y es humor el que ya no se está usando. Uno no se ríe del pobre, uno no se ríe del débil. Eso ya está obsoleto, ya no nos reímos del gordo, del flaco, de la suegra, eso quedó atrás. Hoy día, en el cambio social que estamos viviendo, nos estamos riendo desde el poderoso, desde que manipula al pueblo y lo hacemos quedar o hacemos notar las falencias que tenemos. Creo que eso hace un poco el espacio que tenía el humor, sobre todo con los festivales que tenemos aquí en Chile, donde el comediante se espera que diga algo, se espera que más allá de que nos haga reír, haya un discurso, y creo que poco a poco la comedia se ha tomado ese espacio. Ha sido importante siempre. Recordemos que en los tiempos de dictadura, yo era muy chiquitita, pero estaba, creo que todavía ni nacía,
nos recordamos cuando Coco Legrand, en el año 81, en el Festival de Viña, empieza a hacer una crítica social, a reírse de lo que estamos viendo como sociedad, y fue cortado. Era porque en el fondo se estaba transformando en una voz de la gente, donde dejaba en evidencia lo que estábamos viviendo como sociedad desde el humor, desde la crítica hecha desde el humor. Y creo que eso también se está reflejando hoy en día. El humor sigue siendo importante, sigue siendo una visión de vida para mí, creo que es una forma de conectar con la gente, que hoy día nos damos cuenta en la misma franja electoral, da lo mismo que lado, apruebo, rechazo, pero el humor se utiliza mucho también en la franja, porque el humor es una puerta de entrada y es una forma de comunicar donde logramos mucha empatía. Hoy creo que me extendí, pero no sé si se entendió. Sí. Abraham, y ustedes que hacen reír, el Tony hace reír, ¿y de qué se ríen los Tony, los payasos? ¿Qué te hace reír a ti? Bueno, los Tony, por ejemplo, no hemos perdido nuestra condición de nuestros ancestros, de nuestra gente, o sea, de nuestros payasos antiguos. Nosotros es un humor totalmente distinto, un humor sano, un humor de tiempo. Están cambiando, los circos han cambiado, ahora se necesita solamente un Tony, pero ese Tony o payaso, digamos, ya está trabajando con el público, porque eso viene de una idea de un payaso europeo que se llama David Arible, y él implantó esa moda en los circos de trabajar un solo payaso y trabajar con el público, la cual sí tiene sus ciertos resultados bonitos, pero al final el gracioso pasa a ser el público y no el Tony que va llevando la rutina. Y yo siempre sigo con esa historia que dejó mi padre en cuanto a la rutina que ellos hacían, y yo la transporto al tiempo que estamos y la ejecuto con mi hijo, y nos ha dado un resultado excelente, porque nos gusta jugar a nosotros con medio Chaplin, o sea, traspasarle la emoción a la gente, que ría, que llore, que se enternezca, y la risa fuerte, la carcajada, y yo lo más contento que estoy, que sentimos nosotros con mis hijos, y cuando trabajamos esas carcajadas de los niños, para nosotros, te digo, es un premio, es mejor que tener una mina de oro guardada en una casa rodante, qué sé yo, y eso para nosotros, te digo, nos llena de emoción y nos alegra cuando sentimos la carcajada de los niños que se está riendo junto con el papá. Y lo bonito es, por ejemplo, en el circo es distinto, porque yo entiendo el humor ahora del stand coming, es para un público, digamos, ¿cómo te explicara? Con un sentido del humor que esté preparado para eso, porque nosotros somos la parte de la sorpresa. O sea, ¿qué va a salir el Tony? ¿Qué va a salir el payaso? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces esa sorpresa lo va llevando al público a entremezclarse con nosotros, pero nosotros no jugamos con el público, te repito. No, porque mi papá tenía un dicho: el circo fue hecho y creado para las familias, y aquí las familias se vienen a divertir con el Tony y el payaso. No el Tony payaso a divertirse con la gente. No. Y eso yo lo he conservado y me ha ido bien, gracias a Dios. Bueno, además la voz de Abraham. Me gustaría preguntarle a Abraham también, yo admiro mucho el trabajo de los payasos, creo que desde muchos años, de cuando empieza la comedia, el payaso tiene una labor y crearon un estilo de comedia, una línea de comedia, donde que se estudia, en las escuelas de teatro se estudia la técnica del clown, la técnica del payaso, y yo algo que mucho, yo sigo unos payasos antiguos que se llaman los Rubillata. Sí, lo he visto, sí. Maravilloso. Bueno, ese es como el estilo nuestro, que nosotros ocupamos la parte musical y con eso, porque todos mis hijos también son músicos, así que todos jugamos con ese tipo de humor. Eso, como que en general el payaso es un artista completísimo, cantan, bailan, malabares, tienen los tiempos de comedia, cantan, de verdad, porque no tan solo se basan en decir un chiste,
en una premisa y en un remate, No. sino que también es muy físico, muy musical, tienes No. un montón de ramas del arte combinadas en una sola rutina y es maravilloso. Yo admiro mucho el trabajo Exacto, claro. de verdad. Bueno, Gracias, estamos Papelito. Gracias. conversando del remedio infalible, que es la risa, el sentido de humor, o el humor si tiene sentido. Hoy día en tiempos de pandemia, junto a Abraham Lillo San Martín, el Caluga Junior, hijo del célebre Tony Caluga, con Pamela Leiva, comediante, también con Maximiliano Salinas, historiador, que ha investigado el tema de la risa, y Owen Korn, cirujano, actor aficionado, que también tiene una relación con el humor, porque tú, Owen, has hecho y sigues haciendo un monólogo que se llama El paciente complicado. Y así lo has llevado incluso fuera de Chile. O sea, tú has hecho una suerte de stand-up comedy como médico, hablando un poco del paciente y del tratante, ¿no? Claro, eso surgió a raíz de una solicitud, digamos, de un colega que presentaba un congreso y me pidió si yo podía hacer una conferencia o algún tipo de charla respecto a algún tema que a mí me pareciera interesante. Y yo pensé hacer primero una conferencia formal acerca de lo que significa un paciente complicado para un cirujano en particular y para un médico en particular. Y en el desarrollo de esta idea fue gestándose la posibilidad de hacer una cosa teatral, digamos, más que una conferencia. Y se dio entonces la situación de poder hacer este monólogo en la cual el cirujano reflexiona acerca de lo que significa para él y para su familia y para todo el mundo lo que es un enfermo complicado. Y eso lo sitúa en el momento en que el cirujano se está cambiando de ropa para entrar a reoperar al paciente que está complicado y que lo han llamado al hospital porque tiene que reoperarlo. Y es en el momento en que él se cambia ropa, se desnuda. Bueno, y eso adquirió al final un simbolismo tremendo. Y yo eso lo hice en 2008 y hasta la fecha lo sigo presentando en distintas partes donde me invitan. Afuera lo he presentado en muchas partes, en Europa y en México. Y en todas partes pasa lo mismo. La reacción de la gente es la misma. Y más allá de los doctores, lo interesante, yo he dado esta cuestión en público general, y la emoción y el compromiso de la gente con la situación es la misma. Porque todos han tenido la experiencia, ya sea en la situación de enfermo, o en la situación de familiar del enfermo, o en la situación del familiar del doctor, o en fin. Y es un drama, y que tiene algunos aspectos de comedia. Es decir, de hecho, dentro del texto hay algunas cosas que la gente se ríe, y eso hace que el juego de la emoción entre el dolor y la risa hace que la gente se impregne mucho más del mensaje. Y es una cuestión que dura 20-25 minutos y que la verdad que para mí ha sido una experiencia tremenda. Y como digo, me ha llevado a lugares muy remotos. Y con la misma experiencia, con la sensación de que la gente lo ve y lo agradece, de saber que esta cuestión es de todos y que a todos nos pasa. No, ha sido una tremenda experiencia y creo que ha sido mi aporte el mayor aporte que he hecho yo a la cirugía nacional y tal vez mundial. Se me recordará por eso, digamos, ¿no? Nada más que Owen, eso tengo suficiente. Pamela decía que el humor le salvó la vida. ¿Tú crees que el humor es bueno para la salud? O sea, fisiológicamente está estudiado. Se sabe que la risa es la antítesis del llanto, que son emociones muy, muy, muy primitivas, que están muy metidas dentro de la corteza cerebral. Y el hombre es el único animal que ríe. Es decir, en los primates hay algunas expresiones como de humor. Los chimpancés y algunos monos y esos monos más superiores son capaces de tener algunas emociones, pero nunca se ha visto un mono contándole un chiste a otro, digamos, y que el otro se ría. Eso no se ha descrito, digamos, no se ha visto. Pero sí en la especie humana hay gente que es capaz de hacer reír a otros y sin duda eso, como decía Pamela,
aliviana la situación. O sea, un buen chiste con un buen remate te salvó la noche, digamos, y te salvó la cita, ¿no? En una de esas. Cuando uno pretende conquistar a alguien, si tiene un buen chiste, está al otro lado, digamos. De manera que sin duda es algo que alivia. Y tiene una serie de factores fisiológicos, libera neurotransmisores y te alivia el cuento arriba de la cabeza. Y eso, aparte de una cuestión física, hay una serie de músculos que se mueven. Así que sin duda la risa es un buen remedio en todos los sentidos. Y dentro de la relación médico-paciente también el establecer algún grado de empatía o de humor hace también que la relación entre médico y paciente sea mucho más llevadera. Así que tiene puras ventajas, digamos. Obviamente no hay que hacer reír al tipo que está recién operado, como el chiste que tenían ¿cómo se llama? Cuando iban a ver el Rabán y el otro iban a ver al pedrero que operaba, recién reír. Obviamente no es la idea, digamos, pero a veces no hay que hacerlo reír todavía. Igual que está con una fractura costal, tampoco es bueno hacerlo reír. Pero en general, al resto de los mortales, una risa es un remedio infalible, sin duda. Owen Korn, cirujano digestivo, y bueno, a veces uno ha escuchado esto de reírse que me dio hasta dolor de estómago. O sea, corporalmente uno puede reírse también así, o sea, a carcajadas, que sea tanta risa, Owen, que... No, por supuesto, dicen que de repente hay algunas risas, ¿no es cierto?, algunos excesos de risa, que es como el exceso de tos, aquel que no puede parar, y aquel tipo que no puede parar de reírse, ¿no es cierto? Se han descrito convulsiones, o sea, aquellos que han caído en convulsiones, o infarto al miocardio, accidentes vasculares, o sea, hay eventos graves que pueden ocurrir si el tipo no controla su risa, pero morir riéndose yo creo que es la mejor manera de reír, de morir, digamos. O sea, morirse de la risa yo creo que es la mejor manera de morir e irse de este mundo, yo creo que no hay otra. No creo que haya otra mejor manera. El ataque de risa, eso estaba pensando. Los ataques de risa. Bueno, el otro día vi en la película El Guasón, ¿no? Y él tenía ahí un trastorno mental, ¿no es cierto?, que no podía parar de reírse. No sé si ese trastorno existe, digamos, pero él tenía una risa que no podía controlar, digamos, y se reía en los momentos inoportunos. Y eso aparentemente era una parte de la enfermedad mental que él tenía. No sé si eso es verdad, puede ser, digamos, la mente da para todo. Así que... La imagen, Abraham, ya para ir terminando esta última vuelta, la imagen del payaso, del Tony, del clown, en la historia ha ido evolucionando mucho y como decía Owen, a través del cine, hoy día uno ve también imágenes terroríficas de lo que es un payaso, sabemos, ¿no es cierto?, de ciertas películas, un poco distorsionado, ¿no? Pero yo sé que ustedes siempre, como circo, como familia, como legado, han querido mantener esa tradición. ¿Cómo se proyecta hoy día el Tony Kaluga en el siglo XXI? No, nuestra proyección es seguir rescatando lo que dejaron los viejos de antes y llevarlo al tiempo moderno, y créeme lo que ha dado buen resultado, porque nosotros por ejemplo, de ese payaso que estabas hablando tú, terrorífico y esas cosas, es para el cine y esas cosas, pero en el circo no. El circo es distinto, el circo mantiene sus raíces en cuanto al humor del payaso, del cómico, y rescatando, porque todo está hecho, nada se inventa, solo que hay que reinventar las cosas que ya se hicieron y hacerlas más bonitas, al menos en el circo. Y eso te digo, a mí en lo personal me ha dado un muy buen resultado con mis hijos también, porque te digo, es seguir la historia, aparte sí, por ejemplo, las palabras gringas que llegan aquí me están revolviendo el gallinero. Sí. Mi hijo y yo hemos tenido la oportunidad de andar en el extranjero, en Estados Unidos, Europa, España, en todas partes, y llevamos el humor de aquí, y te digo que
Fuiste bastante por allá. Nos encuentran súper buenos. Humildemente, dijo el otro. Ahora, y finalmente, por ahora, con el tema de la pandemia, el circo digital, virtual, ¿cómo están trabajando? No, por eso te digo que tuvimos que reinventarnos. ¿Cuál es nuestra reinvención? Aquí está el circo parado, tenemos todo armado, pero ¿qué hacemos para poder solventar algo? Hacer algo. Salimos. Pero ¿qué hacemos para poder solventar algo? De nuestra y la gente, gracias a Dios, es muy buena, porque lo que decía Pamelita, me hicieron emocionarnos aquí, y yo porque, gracias a Dios, es muy buena, porque lo que decía Pamelita, se dio por toda la gente en ayuda. Todavía, fíjate, sí, todo que le hemos dicho que ya Sí, hay algunas interrupciones, algunos problemas de conexión, la comunicación con está Abraham. bien, a entregarle lo que es el humor. Menos. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias. Bueno, Pamela, yo sé que tú además de la comedia, has incursionado en el folclore. ¿Ambas cosas las combinas? ¿Son actividades separadas? ¿Cuál es hoy día tu presente en el espectáculo? Bueno, para mí la comedia y el folclore son dos grandes amores. La música en general. Tengo ganas de cada vez ir mezclando más, ir jugando más, pero no quiero que me quede pegado con chicle. Creo quiero que es algo bonito y es un trabajo largo de investigación, de creación, en un colectivo. Y estoy en ese proceso. Mi sueño es poder montar un espectáculo donde la música y el humor sean uno, y en eso estoy. Mientras tanto, siguiendo escribiendo material, estoy haciendo un podcast, también siempre todo mezclado siempre todo desde el humor, y haciendo show para empresas y también para el público en general, que es con corte de ticket, todo de forma online. Así que en eso estoy. Sigo por el camino del humor como mi bandera de lucha y nada, pues, en eso estoy trabajando hoy en día. Muchas gracias, Pamela. Owen, tú nos contabas que sigues con el paciente complicado, con la disposición de seguir escribiendo, yo sé, eres alguien muy inquieto. Nosotros hicimos un programa de radio, Pamela, con Owen, hace 15 años, imagínense cómo pasa el tiempo. Y así que de alguna forma está proyectando o mostrando una imagen poco conocida de lo que es hoy día un cirujano. Hay que reconocer que hoy día hay muchos médicos bastante mediáticos, digamos, que salen matinales y son invitados frecuentes, digamos, son reyes huachacas, y ya no hayan qué hacer, digamos, para poder mostrar más a la persona y hacer subir el rating. Yo creo que hay que tener cuidado con eso y no confundir, como decía por ahí alguna vez, el doctor payaso del payaso doctor, digamos. O sea, hay que tener la línea de historias muy sutil y hay que tener algún cuidado en eso. No, yo lo sigo haciendo, esta beta de poder explotar, de hacer algunas cosas mezclando el teatro o a veces las presentaciones como conferencias que tienen un poco de stand-up.
sobre temas que nos achacan a nosotros los doctores y darle una vuelta por el lado del humor. Eso también ha permitido, como digo, alivianar algunas presentaciones en congreso, que es un buen elemento, porque habitualmente los congresos son bastante formales y serios, y introducirles un poco de una dosis de humor o de crítica o de ironía ha hecho que tengan se perfilen de otra manera. Y eso lo agradece la gente en general. Y ahora es una tarea difícil. Yo admiro a Pamela y a Abraham, que son capaces de generar trabajo y hacer profesionalmente el humor. Yo no sé cómo se hace. A mí me cuesta mucho inventar algo. Y las veces que lo logro y eso hace reír, a mí me sorprende, porque yo no lo pensé como para que se rieran, digamos, pero la gente de pronto se ríe de cosas que tú no imaginas, o es la forma en que lo dices, o es la pausa que haces, y eso provoca la risa, lo cual es muy gratificante, pero la verdad que en eso yo no soy profesional y me cuesta mucho escribir algo pensando en la reacción de lo que la gente lo va a ver. En ese sentido, los profesionales por eso son profesionales, digamos, y se dedican a esto. Así que, como digo, a mí me cuesta mucho desarrollar un tema, y por eso que es muy satisfactorio cuando le pegáis el palo al gato, digamos, eso es muy rico, cuando uno siente que le diste un tema, una forma, y eso la gente lo ve y lo agradece, es muy gratificante. Pero es complicado, no es fácil hacer reír a la gente. Eso, yo admiro a los que se dedican profesionalmente a hacerlo, porque de repente tener un chiste y que la gente no se ría debe ser terrible. O sea, que yo digo un chiste y que nadie se ría me da lo mismo, digamos. O sea, yo no estoy para eso, yo soy doctor, digamos. Pero que un humorista te tire el mejor chiste y la gente no responda, o sea, debe ser tremendo. Eso es la pesadilla del humorista. Es complejo. Claro, por eso hablan de Pamela y Abraham de probar el chiste. Cuando lo prueban en un certamen, en un espectáculo, funcionó, y en otro espectáculo no funciona. Sí, pasa. Sí, ha pasado. Ha pasado que un chiste uno lo prueba por primera vez y el chiste no funciona. Yo siempre trato de darle una oportunidad más a veces al chiste, digo, bueno, lo voy a probar de otra forma. Yo era igual con la pandemia, es un desafío probar chistes nuevos, porque antes uno hacía 3 o 4 shows, por lo menos yo a la semana, donde probando cositas, sabía cómo el público reaccionaba. Hoy día eso es más complicado, pero igual es muy don cortando las cosas. Claro. Para Pamelita es más complicado, como nosotros ya son rutinas hechas, entonces ya son como, que se llama sandía calá, o sea, ya están probadas y esas sirven en todos lados. Esa es la facilidad del Tony y la facilidad del payaso. Pero lo de Pamelita es más complicado, porque tiene que estar buscando la cosita aquí, que es lo que gusta aquí. Si lo digo, uy, que fome, wow, ¿cómo lo hago? Se complica. Pero al final, es como tú dices, pues hay que darle tiempito a ver si va resultando más adelante, cambiando la manera y cambiando dónde meter esa muletilla para que guste. Es la idea. Oiga, don Maximiliano está calladito ahí, pues. Que no me preguntan nada, pues. Maximiliano. Dejó una foto y se fue al patio. Maximiliano. Mire a otro lugar, güey. Es que te vemos. Yo quiero decir, oye, que la risa no tiene que ver solo con la salud, güey. Yo creo que más todavía. Yo siempre, al hacer una historia de la risa, descubrí que la risa tiene que ver con la vida, güey, con afirmar la vida. En la Biblia, encontré en el Génesis, oye, una explicación muy linda de la risa, oye, porque tú sabes que el hijo de Abraham, a propósito, Abraham y de Sara, no podían tener hijos porque tenían más de 100 años. Pero resulta que Dios, Yahvé, les dice, no, van a tener un hijo. Entonces el hijo se llama Risa, Isaac, el hijo de Abraham, significa en hebreo risa. Entonces es la risa de Sara, especialmente, más que de Abraham, es la risa de la mujer, de la esposa, que dice, no, es para la risa esta cuestión, cómo Dios ha sido capaz de darme un hijo cuando ya no había capacidad de tenerlo, ¿no?
Entonces eso a mí me dejó siempre muy metido, porque al final, fíjate que en un relato bíblico, o sea, en una cuestión sagrada, en una historia sagrada, la risa aparece entonces como fruto de la acción divina, digamos, a favor de la vida, donde solo ya podía esperarse la muerte, no había más que muerte, la vida resurge y aparece. Entonces yo creo que la risa es una experiencia, pucha, tremenda. Bueno, claro, es la salud, pero más que la salud, pues al final es como la posibilidad de la vida más allá de la muerte, o en medio de la muerte, una cosa así. A mí yo creo que eso es lo que siempre, y siempre a mí personalmente me ha salvado de alguna manera la vida. Yo me acuerdo haber estado el 73 en un campo de concentración, ¿verdad? Y solo la risa nos permitió mantenernos a flote, ¿verdad? Porque todo el día, las 24 horas, los milicos, los pacos que estaban a cargo de nosotros, era para tenernos en una situación de porquería, de realmente invalidarnos como seres humanos. Entonces la risa que nosotros podíamos crear, o qué sé yo, no sé si chiste, pero en fin, la talla, la broma, el gran humor chileno popular era el que nos mantuvo realmente vitales, y no como se decía en ese momento, claro, irnos a la cresta, digamos. Yo creo que ahí el humor fue lo que nos permitió vivir, revivir, recuperar la dignidad que se nos quitó de una manera horrenda en el 73. Bueno, Pamela adelante, Maximiliano, hablaba justamente que en el contexto en que estamos viviendo siempre el humor está presente. Y bueno, yo hoy día me entero, Pamela, que Maximiliano es tío de Rodrigo Salinas. Rodrigo Salinas, sobrino de Maximiliano. Así que estamos todos en familia acá. ¿En serio? Ay, gran amigo Rodrigo Salinas. El guatón. El guatón Salinas, cariñosamente. El doctor. Sí. El doctor, oye, y yo no sé, ¿cómo dice el doctor? Pues también Owen. Ese personaje. ¿Quién es el doctor? ¿Quién es el doctor? ¿Quién es el doctor? Bueno, yo les quiero con una cara llena de risa, la verdad. Yo me considero una persona que tiene un sentido del humor y yo creo que mezclamos a veces la seriedad. Es decir, tener sentido no significa andar todo el día con la cara llena de risa, sino que el sentido del humor tiene que ver justamente con la reflexión, con lo que decía Pamela, con lo que decía Maximiliano, también Owen, que obviamente la risa hace bien, es beneficiosa para la salud, y Abraham, bueno, es un hombre que tiene mucho sentido, y sobre todo su historia que se sigue proyectando a través de su padre, el gran Tony Caluga. Yo quiero agradecerles por su tiempo, porque hemos pasado los 45 minutos, casi 50 minutos de conversación, que ya queda en la historia este registro, y felicitarlos también porque hacer humor, porque investigar sobre el humor, y en estos tiempos, como decía Abraham, tan complejos, obviamente que se agradecen. Así que un abrazo para Pamela Leiva, le deseamos mucho éxito. También a Abraham Lillo, gracias. A Abraham Lillo, por la memoria de su padre, gracias. Y a toda su familia. Gracias. Muchas gracias, Marquito. Muchas gracias. Gracias, Abraham. Y a Owen Korn, nuevamente encontrándonos, ahora a través de esta comunicación virtual. Muchas gracias por estar presente. Ya estoy temblando para la próxima vez que me llames. Y a Maximiliano Salinas, gracias por tus palabras, por tu pensamiento, por tu trabajo. Muy importante visibilizar más y seguir investigando sobre nuestra risa y la risa en estos tiempos de pandemia. Sí, hay mucho trabajo. Mucho trabajo que hacer, muchos cariños a Micaela, si la ves. Tu nombre. Un abrazo para ella, Micaela Navarrete. Un abrazo a todos, virtuales, saludos, cariños, y hasta la próxima. Si Dios quiere. Chao. Chao. La risa. Chao.
A seguir Chao, riendo. Pamelita, chao, Maxi, chao, buen. Bueno, Un placer. Gracias por Chao, la invitación. Que estén muy bien, chiquillos. Chao. Chao, Cuídense. chao. Cuídense. Igual, igual. ¿cómo se apaga esto?